Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener la lectura en la palabra del Señor en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Vamos a leer siguiendo los signos de puntuación. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 42, y al final nos unimos todos en una sola voz. Y la palabra de Dios dice así: Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Todos juntos. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Que Dios bendiga su santa palabra. Qué bendición, hermanos, estar otra vez juntos aquí para compartir la palabra del Señor. Y el pasaje que hemos leído, nos hemos adelantado un poco en el Evangelio según San Marcos. Hemos saltado hasta el capítulo 14 ahora, del capítulo 3, pero eso no significa que nos vamos a volver. Dentro de 2 semanas, 3 semanas, vamos a estar volviendo otra vez al capítulo 3 de Marcos. Pero antes de continuar con el capítulo, con el sermón siguiente, pues hemos saltado al capítulo 14, porque es el motivo de la resurrección del Señor Jesucristo, su celebración. Y como el día de hoy en la historia se celebra el Día de las Palmas, pues hemos querido saltar a este pasaje de las Escrituras y explicar qué es lo que ha pasado con el Señor en el jardín del Getsemaní antes de ir Él a ser sacrificado. Y el pasaje que hemos leído nos habla justamente de la oración del Señor en el jardín del Getsemaní. El Señor y sus discípulos van al huerto del Getsemaní, lleva más allá a Pedro, a Jacobo y a Juan para orar, a los cuales les expresa su tristeza profunda, los deja un poco más aquí y va más allá, arrodillándose, ora que si es posible, que puede evitar todos los sufrimientos y dolor que venían, reconociendo que para Dios todo es posible, pero que no se hiciese sino la voluntad de Dios. Y volvió al lugar de los 3, donde ellos estaban durmiendo, y el Señor les exhorta que velar y orar les ayuda a lidiar con la tentación, aunque espiritualmente hay disposición de obedecer, pero la debilidad de la carne está presente. Volvió a orar con la misma petición al Padre por segunda vez, y nuevamente los encontró durmiendo porque estaban muy cansados, y los 3 no sabían qué decir al Señor. Volvió a orar, y cuando vino la tercera vez, les reprochó que se hayan dormido, y dijo que era suficiente, que ahora iba a ser entregado a los pecadores, y les ordena que se levanten para ir a su encuentro. De esto está hablando el pasaje. El Señor está esperando en oración el ser entregado para su sacrificio en la cruz. Repite su petición de oración en oración al soberano Padre y finaliza orando determinado a obedecer al Padre.
Esto es lo que vemos en este pasaje, hermanos. Por eso el versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra como siempre, y ahora queremos tomar este pasaje de tu vida en el Getsemaní, cuando tú estabas antes de ir a tu sacrificio en la cruz, lo que había pasado para nosotros aprender, Señor, en nuestra vida, cómo es que se enfrenta a una situación tan difícil, semejante que has enfrentado por nosotros en la cruz. Te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, hoy se recuerda en el calendario lo que se conoce como el Domingo de Palmas, donde se recuerda la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. El Señor entra como rey, primero viene como un niño, eso está en Miqueas. Ahora entra como el Mesías prometido de Israel y que Israel estaba esperando, como está en Marcos 14, 32 al 42, que es nuestro pasaje de la lectura bíblica. Pero hay otros pasajes paralelos que nos hablan en los otros evangelios. En Mateo está en el capítulo 26, 36 al 46, y en Lucas está en el capítulo 22, 39 al 46. Estos pasajes se complementan la información de lo que nos presenta Marcos, de lo que pasó en Getsemaní. Pero el pueblo de Israel no quiso aceptar, a pesar de todas las evidencias que el Señor presentó, que Él es el Mesías de Israel, que Él es Dios, 100% hombre. Presentó muchas evidencias, por eso hizo los milagros, echó fuera los demonios, sanó a las personas, explicó la Escritura como ningún otro, pero a pesar de todo eso, no le quisieron creer. En este Evangelio Marcos nos presenta, el evangelista Marcos nos presenta al Hijo del Hombre como el que vino no para ser servido, sino para servir. Ahora vemos el inicio del final del siervo de Dios. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora va a servir finalmente en la cruz, así como el Padre le había mandado. Vino no para ser servido, sino para servir. Y ora el Señor Jesús previamente a su entrega para ir a la cruz. Sabe el Señor que Judas le va a entregar, pero Él está orando, está esperando en oración enfrentar aquella situación tan difícil que le corresponde hacer. El Señor ha hecho todo lo que debía hacer para presentarse como el Mesías, y le tocaba a Israel aceptarle a Él como es por fe, pero ellos los rechazaron. Como dice Juan 1, 11 al 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora estaba el Señor en el jardín del Getsemaní. Vino a los suyos, dice el versículo 11 de Juan, capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Y ahora el Señor está orando en el Getsemaní, porque su pueblo no le recibió a pesar de las evidencias que el Señor presentó. En el versículo 32 podemos ver que dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. En Marcos 14, 26, que después de celebrar la cena, que se conoce como la última cena, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cantaron el himno y luego fueron al monte de los olivos, que también es el Getsemaní. En este tiempo, después de haber cantado, y cuando el Señor llega al Getsemaní, ocurren lo que está en Marcos 14, 27 al 31, donde el Señor anuncia la negación de Pedro, y también ocurre lo que narra Juan en el capítulo 15 hasta el capítulo 17, cuando el Señor les dice que Él es la vid verdadera y les hace recomendaciones de vivir unidos como cristianos delante de toda la población. Ocurren estas cosas entre el último cántico, en la última cena, y luego en su llegada del Getsemaní. Ocurren todos estos eventos. Y ahí es donde empieza el pasaje que estamos considerando el día de hoy. Ahora pues vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. O sea que cantaron, y en ese lapso de llegar al Getsemaní ocurrieron otras cosas. También conocido como el jardín de Getsemaní, que significa la prensa de las olivas, y aproximadamente estaba ubicado del templo de Jerusalén a unos 350 metros. Estaba mirando el mapa
de la época del Señor Jesucristo, cómo estaba ubicado el templo y dónde es el jardín del Getsemaní. Son como 350 metros aproximadamente, no está tan lejos, son como 3 bloques y medio, como 4 cuadras. En Juan 18, 1 al 2 dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Esto es en Juan 18, versículo 1 al 2. Y llegando allá dijo a sus discípulos, sentaos aquí. El versículo siguiente está hablando así, el 32. Entre tanto que yo oro, y se fue a orar, pero llevó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y estos son los primeros que llamó el Señor como discípulos, ¿se acuerdan? Excepto Andrés no fue con él, y tomó consigo, dice la Escritura, versículo 33, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y acto seguido dice el texto, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y acá se puede apreciar la naturaleza humana del Señor, aunque es completamente hombre, completamente Dios, sabe el sufrimiento que le espera, porque el que le traiciona viene pronto y tendrá que ir voluntariamente a la cruz a entregar su vida, porque nadie puede matar al Señor. Él entregará su vida. ¿Sabe, hermanos? Lleva a estos 4 discípulos que llama, a 3 discípulos de los 4 que llama primero, y allá empieza a angustiarse el Señor. Y esto nos muestra su naturaleza humana del Señor, 100% Dios. El Señor se dirigió a sus discípulos, que llevó a una distancia un poco más allá, se llevó a los de su círculo íntimo, estas 3 personas, y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Les manifiesta lo que él siente, sus emociones en ese momento. Le dice, mi alma está triste, triste hasta la muerte, porque él es Dios, aparte que es hombre. Sabe lo que le va a pasar, sabe que le van a despreciar, sabe que le van a maltratar, sabe lo que va a sufrir en la cruz, sabe todo lo que le va a suceder. Por eso él está sufriendo como hombre. Y les dijo, mi alma está muy triste. Y no solamente era que le van a maltratar, sino que había mostrado evidencias de que él es el Mesías prometido, pero su pueblo le había rechazado. Por eso su alma está triste hasta la muerte. Y de verdad que es hasta la muerte, porque va a llegar a la cruz y allá va a entregar su vida el Señor. Y les dice, quedaos aquí y velad. Velad quiere decir vigilad, estad vigilantes. Quédense aquí y velen, y él va más allá. Y aunque le llevó más allá, buscó estar a solas con Dios, pero a diferencia de los discípulos que les dijo que se queden ahí, de los demás discípulos, y velad significa mantenerse vigilante. En Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, corroborando a lo que Marcos dice. Oraba el Señor, así que el soberano Señor que controla todas las cosas, que tenía todo en sus manos, que si no tenga que vivir aquellos momentos que venían después, mire lo que dice el verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. El Señor estaba muy triste por todo el ministerio que había ido y había hecho, y la gente no creía, y sabía que le esperaba el sufrimiento, y sabía que tenía que entregar su vida, y entonces, como un hombre oraría, él ora a Dios, y le dice, y se postra en tierra, y le dice, si fuese posible, Señor, le dice a Dios, que esta hora que está viniendo se pase de mí, que yo no vaya. No es que él no quiere ir, sino que está solamente orando, modelándonos. ¿Cómo es que una persona, cómo es que un creyente se dirige a Dios? Uno no le puede imponer a Dios lo que quiere, no le puede hacer tratos a Dios. Siempre tiene que someterse a la voluntad de Dios, porque finalmente Dios hace su voluntad en el universo. El mismo Señor Jesucristo no quiso imponerse con lo que Él quería. Él no quería sufrir tal vez todo lo que venía después. Sin embargo, se somete a la voluntad de Dios, pues sabía que todas las cosas eran posibles para Dios, y le llama Abba Padre, que es el diminutivo de Padre, como papá, y le decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú. Aquí utiliza una metáfora, dice, aparta de mí esta copa. Está refiriéndose a lo mismo que llama aquella hora, un poquito más antes. Está diciendo, Dios mío, si no tengo que sufrir lo que tengo que sufrir, si está en tu voluntad, si tú consideras que yo no tenga que sufrir lo que tengo que sufrir, después de todo lo que he hecho, Señor, yo quisiera eso, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Está modelando a sus discípulos cómo un hijo obedece a Dios. Uno no se acerca a Dios para decirle, me tienes que dar. Uno no se acerca a Dios para decirle, esto es lo que yo quiero y tú me tienes que dar. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Uno no va a negociar delante de Dios. Uno va delante de Dios a someterse a la voluntad de Dios. Uno va delante de Dios a mostrarle a Dios su corazón de lo que Él quisiera hacer. Pero finalmente uno se somete a Dios. Un verdadero hijo de Dios hace eso. Un verdadero hijo de Dios no se enoja porque Dios no le da lo que pide. Muchos se enojan, dice, pero a mí no me ha dado Dios lo que le he pedido. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Es que tal vez no has conocido a Dios, porque el que conoce a Dios pide sometiéndose a la soberanía de Dios. Y esto es lo que está mostrando aquí el Señor. Está mostrando cómo un ser humano, se presenta delante de Dios y ve el sufrimiento que le espera. Mira atrás, mira adelante, mira su presente, y es sufrimiento y es dolor. Y por eso dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice, Señor, si es ahora que viene esta copa que tengo que tomar, no la tengo que tomar, si es posible. Pero dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la actitud de todo creyente delante de Dios. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Amén. Hermanos, esta es la forma de orar como creyentes. Luego volvió el Señor donde dejó a los 3, y ellos estaban durmiendo. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Esto nos muestra que el cansancio, hermanos, no es justificación para no velar y orar a Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro estaba cansado y sus discípulos estaban cansados? Sabía, Él era Dios. Sabía cuánta reserva de energía le quedaba a Pedro y sabía cuánto Jacobo y Juan tenían. Sabiendo que estaban bien cansados, les dice, velen y oren. Pero ocurre que el Señor se va a orar más allá, ellos escuchan su oración, se va a orar y vuelve y están dormidos. Hermanos, el cansancio no es excusa para no obedecer a Dios. ¿Qué le parece? El cansancio no es excusa para no obedecer a Dios. Aquí está diciendo bien claro. ¿Por qué les habría ordenado? Porque la palabra que utiliza aquí, velad y orad, en el griego, son palabras imperativas. Son órdenes, no son pedidos. Les está ordenando el Señor, manténganse despiertos y oren. Pero ellos se durmieron. ¿Por qué? Su justificativo era, estamos cansados. Y la verdad es que estaban cansados. Pero aquí nos muestra que el cuerpo tiene que obedecer a la mente en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, a veces somos esclavos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere comer, no queremos esperar un solo segundo si no nos dan la comida a tiempo. Somos esclavos de nuestro cuerpo. Somos esclavos de nuestros ojos. Somos esclavos de lo que nos pide nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo. Somos esclavos de eso. Y aquí el Señor nos está mostrando que el cansancio no es excusa para no obedecer a Dios. Acá el Señor les exhorta y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está diciendo bien claro. Sabía Pedro que iba a ser tentado y le negaría al Señor. Además se lo advirtió antes de llegar al Getsemaní. Por eso les pidió que velaran y oraran, pero ellos se durmieron. Aquí está hablando algo bien interesante. Está claro que estos 3 discípulos estaban dispuestos, pero habían sucumbido a su carne, se habían dormido, no estuvieron vigilantes orando así como el Señor les mandó. Y acá aprendemos también que la única forma de vencer la debilidad de la carne es estando vigilante y orando, pues al orar uno se somete a la soberanía de Dios como lo estaba haciendo el Señor en su oración. La forma de lidiar con la tentación es vigilar y orar, es velar y orar. ¿Qué es velar? Estar con aquella actitud consciente
de que el Señor puede venir en cualquier momento para nosotros, en su segunda venida. Puede venir en este momento y recogernos el Señor. ¿Estás velando? Pero cuando estás velando así, cuando estás orando así, puedes lidiar mejor con la tentación. ¿Cuántos se quejan a veces de que tienen problemas, tienen dificultades en sus vidas, que no pueden lidiar con esto, que no pueden lidiar con lo otro en sus vidas? Aquí el Señor está por enfrentar, ir a la cruz, una situación bien difícil. Y al mismo Pedro le recomienda que vele y que ore, porque sabe el Señor que Pedro va a ser tentado. Pero su excusa es: estamos bien cansados como para orar. Esa es su excusa. Es muy de lo que nosotros pensamos. Estoy muy cansado como para leer la Biblia. Llego de mi trabajo tan cansado que no puedo leer la palabra de Dios, pero sí tengo tiempo para ver televisión o ver mi celular. Ponemos como excusa que trabajamos mucho, que nosotros hemos inmigrado y tenemos que trabajar el doble que los demás trabajan y no tenemos tiempo para la palabra del Señor. Excusas. El cansancio no es excusa para no obedecer a Dios. Hermanos, el Señor Jesús y sus discípulos van al huerto de Getsemaní, lleva más allá a Pedro, Jacobo y Juan para orar, a los cuales expresa su profunda tristeza, los deja aún más y va más allá, arrodillándose, ora que si es posible que pueda evitar todos los sufrimientos y dolor que venían, reconociendo que para Dios todo es posible, pero que no se hiciese sino la voluntad de Dios, y volvió al lugar y los tres estaban durmiendo. Y el Señor les exhorta a velar y a orar, porque esto ayuda a lidiar con la tentación, aunque espiritualmente hay disposición de obedecer, pero la debilidad de la carne está presente. Hermanos, el Señor espera ser entregado para su sacrificio en la cruz, acompañado de sus discípulos. Se retira con 3 de ellos, expresa profunda tristeza, les dice que oren, espera orando de rodillas, pidiendo que si fuera la voluntad de Dios no tenga que vivir el sufrimiento que venía, pues conoce su soberanía. Los 3 discípulos no obedecieron y son exhortados a velar y orar, porque eso ayuda a lidiar con la tentación. Hermanos, el Señor Jesucristo espera en oración ser entregado para su sacrificio en la cruz. Y esta es la actitud que nos enseña el Señor. Cuando tengamos crisis, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, nuestra actitud, en lugar de enojarnos, debe ser ponernos en oración para enfrentar la crisis que se viene sobre nosotros. Versículo 39. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras, eso es lo que dice el texto. Y oraba el Señor así, dicen Marcos 14:35. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, volvió a hacer esa oración. En Mateo también, en 26:42, dice lo siguiente: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De manera diferente, Mateo nos narra y está diciéndole a Dios su oración, el Señor, que si esa copa puede pasar, que pase, pero si no, que se haga finalmente la voluntad de Dios. Aunque él se sentía triste, tan triste hasta la muerte, eso no le dominó, sino quería que se haga la voluntad de Dios. O sea, primero, sentirse triste no está mal. Esta es la parte de las emociones que el Señor nos ha dado. Pero uno no debe dejarse vencer por la misma, sino obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Usted puede estar triste, triste, como decimos ahí en Latinoamérica. Pero tampoco es excusa para no obedecer a Dios. El Señor dijo: estoy triste hasta la muerte, pero no es excusa para no obedecer a Dios. Pasamos emociones en nuestra vida, muchas emociones en nuestra vida, pero ninguna de las emociones de nuestra vida son excusa para no obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Hay que enfocarnos en nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios debe ser más allá de nuestros sentimientos, sin dejar de sentir, así como el Señor nos está mostrando. Siéntete como quieras sentirte, pero obedece al Señor. Sujétate al Señor,
no importa qué estés sintiendo. Hoy día no me siento como con ganas de trabajar. ¡Trabaja! Porque no hay cheque el fin de semana, ¿o no? No le interesa a tu jefe cómo te sientas, lo que quieres es que trabajes, ¿verdad? Porque esto enseña la palabra del Señor. Cuando el Señor vuelve otra vez, los había dejado donde los había dejado, ellos estaban durmiendo. Al volver otra vez los halló durmiendo. El Señor les ordenó sobreponerse al cansancio y vigilar y orar. También estaban tristes los discípulos. No solamente les estaba diciendo que se sobrepongan al cansancio, sino también al sufrimiento de ver cómo sufre el Señor. También ellos estaban sufriendo, también estaban en sus emociones. Pero tampoco era excusa para no obedecer a Dios. Pero ellos no pudieron con su carne. No debemos dejar que nuestra carne nos maneje, sino que nuestra mente, con la mente de Cristo, debe decirle a nuestro cuerpo lo que va a hacer y someter nuestra voluntad al Señor Jesucristo. No debemos dejar que nuestro cuerpo nos mande lo que vamos a hacer. Tenemos que mandarle con nuestra mente de Cristo lo que este cuerpo va a hacer. Este cuerpo quiere darse todos los placeres de este mundo. No hay que dejarle. Hay que mandarle con la palabra de Dios lo que va a hacer. Hay que someterlo a la obediencia del Señor. Esto es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor. Y esto está mostrando a los discípulos que lo que deben hacer. El texto dice, porque los ojos de ellos estaban bien cargados de sueño y no sabían qué responder. No tenía excusa. El Señor sabía todo. Sabía que podían estar despiertos. Pero ellos no hicieron el esfuerzo de mantenerse vigilantes y orar. Y además, sabía que iba a venir la tentación para Pedro. Ni aún así, sabiendo lo que va a venir, ni aún así. Es que requiere voluntad y de la palabra de Dios en nuestra mente para mandarle a hacer a nuestro cuerpo lo que tiene que hacer. Otra vez, el cansancio no es excusa para no obedecer a Dios. El Señor volvió a orar con la misma petición a su Padre por segunda vez, y al volver nuevamente los encontró durmiendo porque estaban muy cansados y los tres no sabían qué decirle. El Señor vuelve a orar repitiendo su petición a Dios, y nuevamente los tres discípulos no obedecen, no pudieron sobreponerse al cansancio y no saben qué responder al Señor. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo repite su petición en oración al soberano Padre. El Señor no solamente estaba diciendo que estaban haciendo mal, sino que Él mismo estaba cansado. Y repite su oración delante del Señor. Versículo 41. Volviendo la tercera vez les dijo, fíjense, y en la narración de Lucas dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, está orando por tercera vez, sino la tuya. Y mire lo que añade Lucas, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué tal? Un ángel del Señor se le aparece al Señor para fortalecerle. He aquí el ministerio de los ángeles como servidores de Dios. Y Marcos añade, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Hermanos, cuando el Señor estaba orando, sufriendo, la compañía de un ángel viene para fortalecerle. Los ángeles son servidores de Dios. Cuando nosotros, a pesar de nuestra tristeza, a pesar de nuestro cansancio, decidimos obedecer a Dios, estoy seguro que estos ministros van a ayudarnos a obedecer a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos hijos que modelemos para los demás cómo es así el Señor Jesucristo, y lo hagamos en nuestras vidas también. Que a pesar de las tristezas y dolores que podemos tener en nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer igualmente a Dios. Y los servidores del Señor, los ángeles, y tal vez no solamente los ángeles, los otros hermanos vendrán y nos fortalecerán. Y esto también nos muestra, hermanos, que las personas de vez en cuando, todos, incluyendo su pastor, a veces necesitamos una palmadita en la espalda. Qué bien que estás haciendo, ¿cómo te está yendo? O qué bien que has hecho esto, hermano, te animo, adelante, sigue, hermano. No cuesta mucho eso. Dar ánimo a un hermano, dar fortaleza a un hermano, de animarle, hablarle cosas positivas a un hermano. No se requiere mucho eso, no toma mucho tiempo, toman 5 segundos. Pero que le puede arreglar el día a una persona.
Pero sus discípulos estaban durmiendo. Se hicieron dominar con la tristeza, el dolor y el cansancio y no obedecieron al Señor. Pues entonces vino un ángel para fortalecerle, porque los que debían hacerlo no estaban fortaleciendo al Señor. No pudieron estar despiertos en el tiempo de orar. Había pasado el tiempo apropiado para vigilar y orar. Hermanos, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. No pudieron estar despiertos. Hermanos, cuando dice el Señor, dormid ya y descansad, está diciendo, basta, dicho más antes, que aunque uno quiera orar, cuando ya ha pasado el tiempo de orar, ya no se podrá hacer nada, porque las cosas acontecerán. Hay que orar a tiempo, cuando es el momento, antes de querer resolver las cosas en medio de la crisis, hacer a veces oraciones rápidas y peticiones rápidas a Dios, y luego queremos hacer tratos con Dios y resolver tratos en ese momento. Queremos orar y queremos respuesta de Dios. Hermanos, hay que orar cuando hay que orar, no cuando la crisis ya nos ha venido. Cuando la crisis ya nos ha venido, ya no hay nada que hacer. Por eso está diciendo aquí, basta de dormir, dice el Señor. Ya ahora duerman y descansen, ya está. Cuando debían orar, no han orado. Y ahora que se viene la crisis, ahora quieren orar rápido nomás. ¿Acaso eso no depicta lo que somos a veces los creyentes, las personas delante de Dios? No nos acordamos de Dios hasta que nos llega una enfermedad. No nos acordamos de Dios hasta que hemos perdido el trabajo. No nos acordamos de Dios hasta que hemos tenido un accidente. Entonces ahí queremos orar y que Dios nos responda, que rápido haga, y cuando no hace todavía nos enojamos. Eso está mostrando aquí la Escritura. Llega el momento de orar, hay que orar. Hay que pedir a Dios cuando llegue ese momento preciso de orar. Había llegado el momento y el Señor dice, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Judas se acercaba para entregar al Maestro. Le llevarían al Sanedrín, a Pilatos, Herodes, y luego lo crucificarían. El Señor está diciendo, basta de dormir a los 3 discípulos. Ahora era tiempo de enfrentar a los que le iban a arrestar y al que le traicionaba. Ya no había tiempo para orar. Era tiempo de enfrentar ahora la crisis. Ya el Señor había orado las 3 veces. Los discípulos las 3 veces no habían obedecido, se habían dormido, habían usado como excusa el sufrimiento y el cansancio para no obedecer al mismo Señor Jesucristo allá. Pero ahora había venido el tiempo de que el que le entregaba se acercaba. El Señor sabía que Judas venía, versículo 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. El Señor claramente tiene determinación para obedecer a Dios, no hay duda de obediencia, en este ni en ningún momento del Señor. Ha orado como los evangelistas lo narran, la voluntad de Dios es que vaya a la cruz, lo que más tarde Juan expresa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más tarde el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, dice en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto estaba para suceder, que el Señor iba a morir a la cruz por nosotros. El Señor está dispuesto a obedecer de buena voluntad, a pesar de lo que le espera. Esta es otra cosa que aprendemos aquí. Hermanos, como hijos del Señor, tenemos que obedecer la palabra de Dios de buena voluntad, no protestando. ¿Le ha pasado eso alguna vez cuando era chiquito? Yo recuerdo una vez que me ha pasado así con mi papi. Me acuerdo que tenía una tienda a la vuelta de la casa. Y entonces mi papi armaba bicicletas para vender, y estaba armando una bicicleta para vender. Y me dice, hijo, por favor, me he olvidado el martillo, anda, tráeme de la otra tienda. Yo voy, vuelvo, siguiente. Se ha debido olvidar otra cosa más. Hijo, por favor, el desarmador, así me manda. Voy también, medio que ya, ¿no? Que se ponga de acuerdo, mi papá haga su lista, no voy a ir. La tercera vez, no sé qué, se ha olvidado, dice, hijito, anda. Y yo medio que mi cara, ¿cómo habré hecho mi cara, pues? Y me mira, me dice, yo soy tu papá y tú vas volando y me traes. Salí volando y volví. Hermanos, el Señor quiere obediencia de buena voluntad. Aquí el Señor estaba dispuesto de buena voluntad a obedecer a Dios,
Por eso más tarde el apóstol Pablo narra en Filipenses, o dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, fíjese, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor está determinado a obedecer, aunque siente una profunda tristeza, pero es fortalecido en su oración a Dios, se somete a la soberanía de Dios, pues a través de ella, de su oración, se ha sometido al Padre y está determinado a obedecer. Está obedeciendo de buena voluntad. Eso enseña la palabra del Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hacemos de mala voluntad? Hacemos, pero de mala voluntad. Eso no está bien. Hermanos, limpia el carro. Ya, te lo voy a limpiar de mala voluntad. ¿Has traído la leche del mercado? Te lo voy a traer la leche del mercado de mala voluntad. Llega la leche, pero la leche podrida llega de mala voluntad. Ya voy a leer la palabra de Dios porque el pastor ha dicho rápido, más leo, de mala voluntad. Aprendamos del maestro que yendo a la cruz no tuvo miedo, fue de buena voluntad. Rápido se levantó, por eso dijo el Señor ahí en su palabra, vamos, ahora sí vamos, ha llegado la hora, vamos. Estaba determinado a obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Y como dice Pablo en Filipenses, se hizo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben? El Señor llegó a la cruz y nadie lo mató, Él entregó su vida. Por eso dijo, it's finished, está concluido, consumado es. Y en ese momento, nadie le clavó una lanza ni le rompió sus pies. Él dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, te entrego mi vida porque estoy entregando mi vida por toda la humanidad. Y Él entregó su vida, Él entregó su vida y murió, nadie lo mató. El Señor volvió a orar y cuando vino la tercera vez, les reprochó que se hayan dormido y dijo que era suficiente, que ahora iba a ser entregado a los pecadores y les ordena que se levanten para ir a su encuentro. El Señor vuelve a orar y les reprocha su falta de obediencia. Había llegado el momento de ser entregado para ser sacrificado en la cruz. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo finaliza orando, determinado a obedecer a su Padre. Esta es la manera de enfrentar las situaciones difíciles. Empezar orando, continuar orando y finalizar orando. Porque al orar te sometes a la soberanía de Dios. Al orar aceptas la voluntad de Dios. No lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti. A veces no siempre lo que tú quieres, porque a veces lo que queremos está manejado por lo que nuestra carne quiere. Y lo que nuestra carne quiere a veces está en contradicción a lo que el Espíritu quiere. Y si haces lo que tu carne quiere, vas a cosechar las consecuencias del pecado, nada más. Porque la paga del pecado es la muerte. Si hacemos el pecado, las consecuencias del pecado son cosas que no te van a agradar. En el momento tal vez te satisfacen, pero más allá no. Por eso que el creyente tiene que vivir obediente así como el Señor hasta la muerte. Y cuando obedezca de buena voluntad, con una sonrisa en su cara, tiene que obedecer. Y esto es lo que yo me digo diariamente. Cuando algo tengo que hacer, y algunas cosas que tengo que hacer no me gustan a veces. Pero yo digo, Señor, con alegría voy a hacer. Con gozo voy a hacer. Especialmente cuando tengo que salir tarde de la casa. Después digo, me acuerdo, Señor, tú has servido tan lindo. Y yo igual voy a servir con alegría y con gozo. Feliz. Cantando, dándote gracias voy a ir. ¿Ve? Y me compro mi café más. El Señor y sus discípulos van al huerto del Getsemaní.
lleva más allá a Pedro, Jacobo y Juan para orar, a los cuales expresa su profunda tristeza. Los deja y aún va más allá, y arrodillándose, ora que si es posible pueda evitar todos los sufrimientos y el dolor que venían, reconociendo que para Dios todo es posible, pero no se hiciese sino la voluntad de Dios. Y volvió al lugar y los tres estaban durmiendo. Y el Señor les exhorta, velar y orar, ayuda a lidiar con la tentación, aunque espiritualmente hay disposición para obedecer, pero la debilidad de la carne está presente. Volvió a orar con la misma petición a su padre por segunda vez, y nuevamente los encontró durmiendo porque estaban muy cansados. Y los tres no sabían qué decirle. Volvió a orar, y cuando vino la tercera vez, les reprochó que se habían dormido, y dijo que era suficiente, que ahora iba a ser entregado a los pecadores, y les ordena que se levanten para ir a su encuentro. Hermanos, el Señor espera orando de rodillas para ser entregado para su sacrificio en la cruz. Se retira con tres de ellos, les expresa su profunda tristeza, les dice que oren pidiendo que si fuera la voluntad de Dios no tenga que vivir el sufrimiento que venía. Los tres discípulos no obedecieron y son exhortados a velar y orar. Luego el Señor vuelve a orar repitiendo su petición a Dios, y nuevamente los tres discípulos no obedecen al Señor y vuelve a orar y les reprocha su falta de obediencia. Había llegado el momento de ser entregado para su sacrificio en la cruz. Hermanos, el Señor Jesucristo espera en oración ser entregado para su sacrificio en la cruz, repite su petición en oración al soberano Padre y finaliza orando, determinado a obedecer al Padre. A esto yo lo llamo esperando en oración, esperando a hacer la voluntad en oración. Y esto es lo que pasó en el jardín del Getsemaní. El Señor oró para obedecer a Dios. Y por eso que fue a la cruz fortalecido. Y cuando sus discípulos se dormían, vino un ángel que le fortaleció. Hermanos, aquí la palabra nos está hablando en el sacrificio del Señor Jesucristo como modelo, que nosotros debemos esperar en oración cuando enfrentamos situaciones difíciles, así como nuestro Señor lo hizo. Y agradecidos estamos de su sacrificio en la cruz. Agradecidos estamos de su obediencia hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día, porque vemos en las Escrituras, Señor, cómo es que tú has enfrentado tu sacrificio en la cruz. Sabías que ibas a sufrir las pruebas que habías dado al pueblo de que eres el Mesías prometido. Mirabas el pasado, mirabas el presente, mirabas el futuro, y era una tristeza, Señor, porque ellos no habían aceptado. Pero el día de hoy, Señor, aprendemos tu palabra, que tú eres la verdad. Y te pedimos, Señor, que si alguien no te conoce todavía, el día de hoy, Señor, no espere más, sino te entregue su vida y se rinda a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarles que en esta semana, si usted conoce a alguien que está pasando una situación de crisis, anímele a orar. Si usted mismo está pasando una situación de crisis, empiece orando, continúe orando, finalice orando, confíe en el Señor. Y que la tristeza que le puede ocasionar eso, o el cansancio que usted tiene, cualquier emoción que usted esté pasando, no sea excusa para obedecer a Dios. Démonos un abrazo de paz. Que el Señor le bendiga.